tenemos acá con Pablo unas dudas que necesitamos sacarnos de encima. El día que entrevistamos al señor Ricardo Morán, accionista, él también junto con el señor Abdo Benítez de estas dos empresas, Aldía y Createc, este señor nos dijo que ustedes le hicieron una auditoría. ¿Es correcta la información? Correcto. Y que encontraron que el único problema que encontraron en la auditoría es un desfasaje de unos 100 millones de guaraníes. ¿Es correcto? No recuerdo el monto, pero fueron inconsistencias que después se subsanaron y que ellos hicieron el pago correspondiente. Y en esta auditoría, ¿a ustedes no les saltó que ellos tenían como supuestos deudores empresas que no declaran esas deudas? Porque la fiscalización se hizo a la empresa, se hizo cruzamiento de datos. Ok, nosotros ¿cuál es el punto que hoy se está cuestionando? Es lo que la Contraloría presentó como un informe a el Ministerio Público. Ellos hicieron consultas respecto a la empresa, al nivel de rentabilidad, a que si estaban de acuerdo a su rentabilidad con las facturaciones y con los precios. Esa no es una función de la DENIT propiamente. Por eso que nosotros les respondimos que, por ejemplo, es como decirte, Mabel Renfeld ganó demasiado dinero. Está bien que haya ganado demasiado dinero y yo no lo puedo saber si está bien que haya ganado demasiado dinero porque si ella declaró correctamente y pagó los impuestos, a nosotros no hay irregularidad ahí, ¿verdad? Ahora, cuando ellos ya hacen unas consultas puntuales, porque no es cierto de que fue un informe que nosotros enviamos por mutuo propio, fue una respuesta que le hace la DENIT a la Contraloría en base a un examen de correspondencia que hicieron ellos. ¿Ok? Entonces, esto también es una precisión que hay que hacer, Mabel. Ministro, yo estoy viendo y creo que todo el país está viendo esto. La Contraloría dice que ustedes son los que informaron estas cifras, que no fueron ellos, que ellos no encontraron, que ellos vieron las cifras que ustedes enviaron y que ustedes son los que tendrían que haber hecho una fiscalización para averiguar las cifras que ustedes enviaron a la Contraloría. Pero, Mabel, ¿y dónde? Pero eso no es ninguna irregularidad, nosotros les remitimos. Empezó la fiscalización que hizo la Contraloría, que es el examen de correspondencia, y nos piden documentación, nosotros les remitimos toda la documentación. Después ellos nos hacen una serie de preguntas, y dentro de esas, son como 5 preguntas nos hacen. Dentro de esas 5 preguntas que nos hacen, hay cosas que nosotros no le podemos responder porque no es nuestra competencia, y ahí es donde nosotros le decimos, con relación a estos aspectos que ustedes quieren analizar, esto no nos compete a nosotros, esto debería analizarse con la CEPRELAB o con el Ministerio Público. Eso es lo que nosotros le decimos, ¿ok? Porque desde el punto de vista, acá no es una cuestión tributaria y eso es muy importante precisar, Mabel. O sea, no hay una irregularidad tributaria acá, así como nosotros estamos observando, ¿ok? Y cuando dicen que, discúlpeme, don Oscar, usted es consciente que de este lado estamos periodistas que estamos viendo que DENIT dice una cosa y Contraloría dice otra. Usted entiende esa parte, ¿verdad? Sabe que no somos nosotros lo que estamos achacando a uno y a otro. Sucede que Contraloría dice que ellos no veían nada hasta que ustedes enviaron estos reportes. Nosotros le respondimos una pregunta que ellos hicieron, Mabel. Y esas respuestas, le pregunto algo, don Oscar. Sí. Esas respuestas que ustedes dieron, ¿hay algún indicio de irregularidad en esas respuestas que ustedes dieron? Tributaria no. Y entonces, si Camilo Benítez está diciendo que ellos no vieron ni una irregularidad, usted está diciendo que no ven nada irregular tributariamente, ¿qué carajo pidieron a la Fiscalía? No sé, hay que preguntarle a la Contraloría eso. Si Contraloría es el que envió a la Fiscalía. Le quiero preguntar otra cosa. Sí. El Contralor habla de que, es más, lo dijo con todas las letras, que si hay irregularidades tributarias, la DENIT debió fiscalizar, dijo. Correcto. ¿Ustedes hicieron fiscalización a estas empresas? A una de ellas sí. ¿A cuál?
a la empresa al día. ¿Y encontraron alguna irregularidad? Sí, y esas irregularidades, como recién te dije, fueron subsanadas y pagaron lo que correspondía. En las irregularidades, ¿no encontraron esto que señala la Contraloría de que hay empresas que reportan? O sea, estas empresas del señor Abdo Benítez reportan que hay vialeras que les deben muchísimo dinero. Y según Contraloría, ustedes tienen datos de que estas vialeras no deberían más plata a las empresas. Lo que se abrió ahora es fiscalizaciones a esas empresas porque se cruzaron informaciones. ¿A quiénes empresas? ¿A las supuestas deudoras? A las supuestas deudoras. ¿Eso abrieron cuándo? Y ahora que en el está saltando todo esto. Claro que está saltando todo esto, porque cuando nosotros analizamos, porque ellos, a ver, Contraloría nos pide, nos dice, según vemos que enviaron las reservas, ok, ¿en qué usaron las reservas? Nos dicen, nos preguntan, ¿verdad? Nosotros no podemos saber eso, Mabel, porque nosotros no tenemos las asambleas, las actas de asambleas, porque esa documentación no se presenta ante la DENIT, ok, entonces nosotros eso no podemos saber, y eso nosotros le decimos, nosotros tenemos que ver el acta de asamblea. Ellos sí tienen acceso al acta de asamblea. ¿Ok? Entonces le decimos, nosotros vemos, porque ellos nos piden que nosotros analicemos. Ellos piden que analicemos una serie de cosas. Y nosotros le pasamos ese análisis y ellos nos dan 30 días para responder. Y sobre algunos aspectos le decimos, mira, esto que me estás preguntando yo no te puedo responder porque tengo que abrir una fiscalización. Y eso dura meses. En 30 días no te voy a poder responder eso. O sea, no es que ustedes le dijeron... Yo no puedo saber eso, yo no puedo hacer esa información, solo Fiscalía. Ustedes le dijeron, nos tomaría más tiempo. O sea, nosotros, dentro de esos 30 días que nos dio, nosotros le dijimos, para responder esto, tenemos que abrir una fiscalización. Eso le decimos. Ahora, sobre, por ejemplo, el tema de que, voy a dar un ejemplo claro para no hablar del caso, para no infringir la ley del secreto de las actuaciones, ¿ok? Voy a dar el caso de Mabel Renfeld. Mabel Renfeld, o sea, que lo que me pregunta básicamente la Contraloría es ¿por qué Mabel Renfeld ganó tanto dinero? Si ganó tanto dinero, su facturación está acorde a eso y si la rentabilidad está acorde básicamente a la actividad que hace. Yo eso no puedo saber, Mabel, ¿entendés? Acá hay otra cosa que dice la Contraloría. Déjame responder todo. Entonces yo le digo, mira, esto yo no puedo saber como DENIT. Para que nosotros podamos responderte esto, tienen que otras instancias tienen que analizar, como el Ministerio Público o la CEPRELAB, le decimos, ¿ok? Porque eso nosotros no le podemos responder porque no es nuestra función y aparte eso no nos compete luego, ¿ok? Eso es lo que nosotros le decimos, pero en base a una pregunta que ellos nos hicieron. Ahora, le pregunto algo también, porque Contraloría aparentemente pide, entre otras cosas, analizar rentabilidad. ¿Eso es un pedido normal? Porque hasta donde entendemos no analizan rentabilidad, sería libre mercado, ¿no? Mercado, salvo que rentabilice más del 30%, ¿es así? A ver, depende mucho de la situación. Normalmente la Contraloría no hace un control de las empresas. Entiendo que ellos tampoco, y ellos según lo que ellos manifestaban, ellos y lo que le escuché también al Contralor y al director de declaraciones juradas, ellos no entran a mirar a las empresas. Pero ellos no pueden, en teoría no podrían cerrar hasta tener todos los datos. Y como no les cierra, entonces ellos envían al Ministerio Público. Eso es lo que yo entiendo que sucede, Mabel. Acá, por ejemplo, la Contraloría le dijo a la Fiscalía lo siguiente, que ustedes le dijeron a la Contraloría que era necesario realizar un análisis documental de los contribuyentes y de los movimientos en el sistema financiero con la participación de otras instituciones de control como es CEPRELAB y o el Ministerio Público. Esto entiendo yo que la Contraloría toma como una sugerencia de ustedes de poner a conocimiento del Ministerio Público. Pregunto, ¿usted cree que la documentación que ustedes enviaron a la Contraloría debía ser comunicada a la Fiscalía?
Yo no sé eso, Mabel, yo no puedo opinar sobre eso porque es una cuestión de la Contraloría. Yo no puedo decir qué tenían que haber hecho ellos No, porque eso no yo es no pregunto desde la mirada de la Contraloría, pregunto desde la mirada de la de la DENIT. Pero a ver, yo te hago otra, sobre esta pregunta que me haces, yo te hago una pregunta. ¿Quién analiza, qué analiza la Contraloría? ¿Qué examen estaban haciendo ellos? La declaración jurada, la consistencia de la declaración jurada de bienes bueno, ok. del señor Abdo Benítez. Bueno, entonces, sobre eso ellos nos piden informe, nosotros nos le damos toda la información que ellos nos piden. Sobre esa información que le pedimos, ellos nos piden que nosotros analicemos ciertas cosas y nosotros ¿qué es lo que le decimos? Eso yo no puedo como DENIT decirte, eso deberías analizar con otras dependencias porque... te vuelvo a decir, yo no puedo saber si Mabel Renfeld me declara a mí que ganó 50% de renta. Yo no puedo saber si es que está bien que haya ganado 50% de renta. Yo tengo, en todo caso, son otras las dependencias que tienen que ver eso. Eso fue lo que nosotros le respondimos sobre la pregunta que hizo la Contraloría General de la República. Ahora, en base a los datos que ustedes encontraron, a lo que ustedes sí analizaron, vuelvo a repetir la pregunta que recién hice. ¿Encuentran ustedes razones para enviar a Fiscalía documentación analizada por ustedes y vinculada a Abdo Benítez? Nosotros del ámbito tributario, así como está, no hay una cuestión irregular a prima facie, ¿ok? O sea, y acá yo lo que entiendo es que otra cosa lo que ellos quieren analizar, Mabel, no es si es que pagaron impuestos o no. Acá se está hablando también de que hay empresas que reportaron, o sea, las empresas de Mario Abdo habrían reportado grandes deudas de otras vialeras y esas vialeras no le reportaron a tributación la existencia de esas deudas. A esa empresa se les va a abrir una fiscalización ahora que saltó esto. Y esa respuesta no les salió a ustedes en la auditoría que le practicaron a las empresas de Abdo. Lo que pasa es que el control que se le hizo a la empresa al día es sobre la empresa. Nosotros nos hicimos cruzamiento de datos porque per se nosotros miramos primero sus declaraciones juradas y su nivel de facturación. Y pregunto, ahondar la fiscalización, ¿pueden hacer ustedes ahondar en la fiscalización sobre estas empresas teniendo en cuenta que se acaba de hacer un comunicado a la Fiscalía? No es poca cosa lo que acaba de pasar. Entiendo yo, Mabel, pero por eso te digo, nosotros colaboramos con CEPRELAB, con el Ministerio Público, con Contraloría, y nos pide ciertos informes, ¿verdad? Nosotros le respondemos a esos informes o esas solicitudes, ¿verdad? Pero hay cosas que no están en el ámbito de nuestra competencia. ¿Entendés? ¿Usted entendería, don Oscar, si yo le digo que en este momento, acá sentada, y después de haber analizado las cifras que contábamos el martes, ¿cuándo contábamos, Pablo? El lunes. Las cifras de la cantidad, entiendo que ya ustedes esto explicaron, lo explicaba su mano derecha también, creo que usted también ya dijo varias veces que enviar todo el dinero a fondo de reserva no es una ilicitud, que no hay límites para ese fondo de reserva, entiendo perfectamente eso, pero después por otro lado aparece lo que el Contralor decía esta mañana, empresas que cuando empieza el gobierno trepan su rentabilidad hasta allá arriba. ¿Entenderá usted, don Oscar, que con lo que está diciendo Contraloría, que dice que no fueron ellos los que encontraron, y con lo que dice usted, que ustedes no encontraron nada irregular tributariamente hablando, pero sin embargo los dos entes parecen haberse o puesto de acuerdo o lo que sea para denunciar o reportar o comunicar a la Fiscalía? ¿Qué es lo que comunicaron entonces? Y eso tiene que preguntarle a la Contraloría, vamos a ver, no a mí. Y ellos nos dicen que a ustedes es lo que le tenemos que preguntar. Pero ¿por qué si nosotros les respondimos una pregunta que ellos hicieron? Esa es una pregunta que tienen que hacerse entre ustedes dos, ¿verdad? Entre Camilo Benítez y Orue, porque son cabezas de dos instituciones estatales que están
Están contradiciéndose, ministro. No hay ninguna contradicción, ¿No? Mabel. No hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos el ámbito tributario, ¿ok? Nosotros vemos el ámbito tributario y nosotros le pasamos toda la documentación que nosotros tenemos. Ellos hacen una pregunta porque la pregunta es más allá de la función que tiene la DENIT. Esa es la parte que creo que no se está entendiendo. Porque ellos quieren que nosotros analicemos una cuestión que no es nuestra competencia. Y ahí es donde nosotros le decimos, espera un ratito, sobre esto que estás preguntando, nosotros no vamos a poder responder. Eso se tiene que hacer un análisis con otras instituciones. Entonces no te voy a poder responder esa pregunta que me estás haciendo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros le respondimos. No es que nosotros encontramos una irregularidad y le pasamos al ministerio, a la Contraloría y decimos, mira, encontramos esta irregularidad. No, es así. Nosotros le respondimos una pregunta que ellos nos hicieron. Ministro, por último, usted, y esta es mi última pregunta, no sé si Pablo tiene alguna que hacer, quiero consultarle algo. ¿Usted cree que Contraloría le atribuyó a DENIT una responsabilidad que DENIT no tiene? No sé en qué contexto él dice el tema, a ver, el tema de lo de la reserva. Nosotros podemos incluir en nuestro plan de fiscalización el año que viene, volver a fiscalizarle a la empresa, ya en base a las nuevas actuaciones o lo que sucede al año siguiente, ¿verdad? Y podemos hacer un seguimiento. Nosotros tenemos posibilidad de poder controlar las empresas 5 años para atrás. Por ley eso podemos hacer. Entonces, en base a estos indicadores que hoy están, nosotros podemos poner como un plan de mejora, un plan de fiscalización para el 2025, por ejemplo. Y ahí ver, vemos si qué pasó con las reservas. ¿Disminuyeron o no disminuyeron? ¿Se aumentaron o no? ¿Verdad? Eso se puede ver. Porque cuando ellos deciden, eventualmente las empresas cuando deciden, no es ilegal eso, ¿verdad? Ahora, si de repente vemos de que disminuyó, por ejemplo, digo nomás hipotéticamente, ¿verdad? No digo que este sea el caso de esta empresa en particular, pero si vemos las empresas, hacemos la fiscalización y verificamos que eso estaba en caja, por ejemplo, que ya se cobraron las deudas, por ejemplo, y vemos que no hay un comportamiento acorde al ámbito tributario, ahí sí vamos a hacer la sanción y vamos a aplicar las sanciones desde el punto de vista tributario, ya sea omisión o defraudación, y le vamos a multar, ¿ok? Pero vuelvo a decir, así como está ahora tributariamente, nosotros no encontramos irregularidades. Por eso, y las fiscalizaciones ya se le hizo a la empresa. Era el número 1 de tributación en el anterior gobierno. Sí. Usted es el número 1, con más poder todavía ahora. Y Contraloría, palabras más, palabras menos, está diciendo que aparecen cosas que son llamativas, tanto que ellos consideran poner a conocimiento de la Fiscalía. Estas cosas que ellos consideran llamativas, ¿ustedes no veían en el anterior gobierno? Pero esa no es una función nuestra, Mabel. Ok. Si una empresa gana mucho dinero, ¿es una cuestión tributaria la que se tiene que analizar? No. O sea, hablemos hipotéticamente porque no puedo hablar del caso particular, porque Sí, claro. si no voy a violar el secreto de las actuaciones. O sea, vamos a hablar en casos hipotéticos. Yo no puedo, o sea, la CENIC no puede cuestionar si por qué ganó Pepito mucho dinero. O sea, ¿quién es la DENIC para decir, no, sabe que no tenía que haber ganado eso? No, es la DENIC la que tiene que ver eso, Mabel. ¿Entendés? Y eso es lo que ellos están analizando. Y ellos por lo menos, según lo que yo entiendo... No terminaron de analizar. Esta mañana dijo, no terminamos, interrumpimos y le avisamos a la Fiscalía, dice. Y bueno, llamativamente, entonces, ¿verdad? Entonces hay que preguntarle a ellos eso, Mabel. O sea, cuando le preguntamos al Contralor, él nos dice que hay que preguntarle a usted, y le preguntamos a usted y dice que hay que preguntar al Contralor. Nos vendría bien. Pero yo te estoy respondiendo lo que yo te puedo responder, Mabel. O sea, la DENIT no es una institución de control si es que ganó mucho o poco dinero la empresa. Lo que la DENIT controla es el pago de impuestos. ¿Ok? Eso es muy importante que precisemos y que la ciudadanía sepa. Usted ya habló con el Contralor. Yo no hablé con él. Nosotros no tenemos que, la función de la DENIT no es la de ver si es que
hubo enriquecimiento ilícito, si hubo algún hecho punible diferente a lo que es la evasión de impuestos. ¿Okay? Don Oscar, ¿quién tiene que analizar si coincide o no con deudores por venta? ¿Contraloría o ustedes? Bueno, pero eso es una cuestión tributaria, Mabel. Ya te digo que eso se le va a abrir una fiscalización a esas empresas que declararon, porque a esta empresa en particular ya se le fiscalizó el año pasado. La energía de las vacaciones. Lo que pasa, Mabel, es que, a ver, honestamente hablando, ¿verdad? Nos quieren endilgar de algo que nosotros no somos responsables. Nada más que agregar, su señoría. Un abrazo. Saludos.